va a generar, si el plan arancelario ultraagresivo de Trump saliera adelante, es una pérdida de competitividad grande de la economía estadounidense y de la propia productividad de la economía. El consenso de mercado, la mayoría de las firmas de análisis de Wall Street cree que las posibilidades de recesión han escalado simplemente muy poquito, de un 20 a un 25%, que lo vemos ahí, pero el mercado sí que está apuntando a unas posibilidades mayores, hasta un 40%. El problema es que en este discurso hemos de pasar por un periodo de desintoxicación, de transición, también se mezclan los aranceles y eso es algo muy distinto. Básicamente lo que dice BlackRock es que hay mucha incertidumbre política que puede lastrar el crecimiento y a las acciones a corto plazo, y dentro de sus decisiones de inversión está ser positivo en renta fija para anclar las rentabilidades de cara al futuro. Estar en renta variable ahora mismo puede ser una montaña rusa. Esto es dolor a corto plazo para más dolor a largo plazo. Y por aquí con nosotros, Juan Ramón Rayo, que siempre es un placer tenerle por el canal. Estrena, de hecho, esta imagen renovada que yo tengo en el set, y un placer tenerte por aquí y charlar contigo de economía, de las novedades y de todo lo que se está produciendo en los mercados. Así que bienvenido. Por poner un poco en contexto ya y centrarnos directamente en lo que importa, ¿no?, a la mayoría de la gente que nos esté escuchando. Tuvimos reunión de la Reserva Federal recientemente. Jerome Powell sigue un poco su línea de actuación y de mantener tipos de interés mientras la economía siga. La inflación parece que le ha dado también tregua, aunque este viernes tenemos un dato muy importante. No sé si ahora te parece que la Fed tiene un aprieto con algunos datos que estamos conociendo, con la política arancelaria de Trump, que luego profundizaremos más. No sé qué balance puedes hacer de todo esto. De momento no hemos visto nada. De hecho, en febrero se marcaron récords de déficit público, pero sí es verdad que se avanza en esa dirección. Claro, tendremos por un lado el estrechamiento monetario, que no ha concluido, y por otro el estrechamiento fiscal. Y a eso se le suma un clima de incertidumbre político-económica que enrarece la inversión. Es decir, la inversión a largo plazo lo que quiere es previsibilidad y obviamente también que no haya fricciones a la hora de invertir, que los costes de la inversión no sean muy elevados, que la rentabilidad de la inversión sea alta. Pero claro, con todas las amenazas arancelarias que está dirigiendo Trump, al menos a corto plazo, lo que está haciendo son dos cosas. Por un lado, hundir la rentabilidad de las inversiones proyectadas, de las inversiones, digamos, más conocidas o anticipables, es decir, las inversiones que se podían desarrollar en lo que podríamos llamar el área comercial de influencia de los Estados Unidos. Todo eso, claro, si disparan los aranceles, habrá que replantearlo y habrá que replegar las inversiones internamente, ¿no? Y eso, pues, es un cambio de perspectiva, es lo que algunos economistas llaman un recálculo. Hay que rehacer los planes empresariales y la composición del lugar, ¿no? Y por otro, también está introduciendo ya no mayores costes a la inversión, ya no reducción de la rentabilidad, sino, como decía, incertidumbre en esa rentabilidad, porque no se trata solo de que Trump diga, mira, a partir de este día los aranceles en los Estados Unidos frente al resto del mundo van a ser del 25%, o frente a este país del 15%, al otro del 20%, al otro del 25%, y esas son las nuevas reglas de juego. Señores empresarios, inviertan dada esta nueva situación regulatoria comercial que yo he impuesto. Pero es esta, a partir de ahí hagan sus cábalas. No, es que hoy nos dice una cosa y mañana nos dice la opuesta y en un mes nos puede decir otra muy distinta. Con lo cual, como decía, ya no es solo que aumente los costes de la inversión global en los Estados Unidos, sino que tampoco los empresarios saben muy bien a qué atenerse, cuál va a ser el régimen comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea en un año, en 2, en 3, en 4. Pues es que pueden cambiar las reglas de juego muchas veces y todo eso, ya digo, enrarece la inversión. Entonces, política monetaria ligeramente restrictiva, política fiscal, según dice, que esto está por ver, pero restrictiva, y inversión privada no muy jubilosa por la incertidumbre y los costes arancelarios que quiere establecer Trump. Todo eso, claro, no señala o no apunta en un escenario demasiado optimista para la economía estadounidense. Dicho lo cual, démonos cuenta de que estas tres cosas que he dicho, política monetaria restrictiva, política fiscal restrictiva y ambiente inversor enrarecido o decayente, pueden cambiar mucho de la noche a la mañana. Si Powell se desmelena y emprende una política monetaria mucho más expansiva, si Donald Trump, aunque diga que va a acabar con el déficit, en realidad no hace nada y mantiene los déficits públicos muy altos, y si el plan de aranceles en última instancia se termina aguando y por tanto se despejan algunos de los miedos que hoy operan en los mercados, pues todos esos vectores que ya decía no son demasiado optimistas, pues pueden girarse repentinamente en una dirección más optimista. Mira, yendo a gráficos para poder ilustrar todas estas incertidumbres que comentas que tenemos ahora mismo
mismo en escena. Déjame que te comparto por aquí un gráfico, y es este que es de T.S. Lombard, que establece con respecto a todo este ruido que se está generando con respecto a las políticas arancelarias, cómo se puede deteriorar la data macro con respecto a lo que pensábamos, ¿no? O se preveía anteriormente. Y fíjate cómo el consenso de mercado, la mayoría de las firmas de análisis de Wall Street cree que las posibilidades de recesión han escalado simplemente muy poquito, de un 20 a un 25%, que lo vemos ahí, pero el mercado sí que está apuntando a unas posibilidades mayores, hasta un 40%. Como dices, ¿crees que le tenemos que ir dando credibilidad o prestar atención a esta posibilidad de que se deteriore un poco el esquema mucho más? ¿Hay que esperar al 2 de abril quizá para tener un poco el entorno más despejado? Sí, a ver, ahí esta brecha puede deberse o a que las casas de análisis tienen algo más de información que los inversores, información privilegiada, si lo queremos, sobre cuál va a ser o puede ser el rumbo de la política monetaria, de la política fiscal y sobre todo de la política arancelaria, o simplemente a que tienen pues análisis más desfasados de los que el mercado ahora mismo está procesando. Desde luego, los análisis que uno haga es lo que decía la Fed, ¿no? Tiene que ir revisándolos dato a dato. Es decir, cada nueva pizca de información que vayamos logrando incrementará la probabilidad de que los escenarios sean unos u otros. Si el 2 de abril, por ejemplo, Trump sube modestamente los aranceles o lo hace casi con una voluntad propagandística, pero sin atacar el núcleo del comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo, pues entonces, hombre, ahí tendremos un cierto indicio de que quizá vaya de farol, de que quizá no pretenda cargarse los flujos comerciales globales y por tanto se empezarán a despejar incertidumbres. Si el déficit público vemos que mes tras mes no se está reduciendo, sino que se mantiene o incluso aumenta, pues entonces política fiscal restrictiva poca. Y si Powell pues va avanzando en la dirección de, oye, pues ya no vamos a reducir la base monetaria tanto como la veníamos reduciendo, sino que vamos a limitar el ritmo de reducción de nuestro balance o incluso en algún momento vamos a paralizarlo o vamos a incrementarlo, pues todo eso, claro, nos irá dando indicios de si el viento sopla en una dirección o en otra. Ahora mismo yo creo que hay, bueno, pues razones para ser cauto, por lo que mencionaba, ¿no? Porque en estos tres frentes, pues no parece que se vayan a desmelenar en una dirección de estímulo, aunque sea artificial y a corto plazo del mercado. Pero, bueno, la política es perfectamente cambiante y todo esto que estamos comentando son decisiones políticas, no son dinámicas económicas como tales. Claro, todo esto te lo pregunto también porque el mismo Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, decía recientemente que la economía de Estados Unidos tenía que pasar por un periodo de desintoxicación y que dentro de esa desintoxicación no tenía por qué ser una recesión económica, pero sí una transición de una economía dopada por el gasto público a que el sector privado tirase de la economía y que en esa transición pues a lo mejor había cierto ajuste y cierto dolor. Bueno, a ver, yo creo que están como intentando importar el discurso de Milei en Argentina, ¿no? Que en Argentina sí fue exactamente así, es decir, hubo unos meses bastante complicados, enero, febrero, marzo, hasta mediados de abril, donde el muy considerable ajuste fiscal que hizo Milei, un recorte en torno al 25% de todo el gasto público, que se dice pronto, obviamente tuvo un impacto negativo a corto plazo en la economía, pero luego ese motor de gasto, ese motor de la demanda que era el gasto público, se ha reemplazado pues por el consumo privado, por las exportaciones y también, y de manera creciente, por la inversión privada. Claro, si de verdad fuera eso lo que tiene en la cabeza el gobierno de Donald Trump, pues bueno, a lo mejor podría haber algún motivo para ser pesimista en el muy corto plazo. Si uno se fija en tendencias de muy corto plazo, pues claro, si vas a hacer un ajuste muy grande, si pretendes reemplazar parte del peso que tiene sobre la actividad productiva del Estado por un mayor peso del sector privado, ahí habrá una transición que no es inmediata y esa transición no inmediata implica pues una cierta parálisis o caída de la actividad de esos motores que se apagan y hasta que se encienden otros, pues ya digo, pasa tiempo y no es inmediato. Pero si eso fuera lo único que tienen en mente, pues sería bastante optimista en el medio y largo plazo, que claro, es una sustitución de actividad estatal alejada de las necesidades de los ciudadanos y de la generación de riqueza por otra actividad privada expuesta al mercado y azuzada por el propio mercado para que genere riqueza, ¿no? Entonces, eso sería un cambio positivo y a corto plazo quizá algo contractivo, pero a largo plazo sería expansivo. El problema es que en este discurso de hemos de pasar por un periodo de desintoxicación, de transición, también se mezclan los aranceles y eso es algo muy distinto porque multiplicar los aranceles no va a ayudar a que la economía estadounidense vaya mejor, crezca más o crezca más sólidamente. Lo que va a generar, si el plan arancelario ultra agresivo de Trump saliera adelante, es una pérdida de competitividad grande de la economía estadounidense y de la propia productividad de la economía. Entonces, claro, esto no es dolor a corto plazo para beneficio
beneficios a largo plazo. Esto es dolor a corto plazo para más dolor a largo plazo. Ya digo, como no sabemos muy bien todo el pack de política económica que pretende aplicar Trump, es difícil saber, al menos con la información que tenemos hoy, qué viene después del dolor. En cierto modo, el gobierno Trump nos está diciendo que viene algo de dolor, quizás no recesión, pero sí desaceleración. Pero claro, ¿cuál es la causa de ese dolor? La causa de ese dolor es que están haciendo una transición virtuosa hacia una economía más robusta, que tenga menos peso del sector público y más del sector privado, o la causa de ese dolor es que se está cargando la economía privada con subidas fortísimas de impuestos, como son los aranceles. Porque si es eso, desde luego no hay motivo para ser optimista ni complaciente, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Mire, te quiero compartir en relación con esto la última actualización de mercado de BlackRock, que es esta de aquí. Y básicamente lo que dice BlackRock es que hay mucha incertidumbre política que puede lastrar el crecimiento y a las acciones a corto plazo, y dentro de sus decisiones de inversión está ser positivo en renta fija para anclar las rentabilidades de cara al futuro. No sé qué te parece esto último de BlackRock dentro de su último o reciente informe sobre recomendaciones estratégicas, si tiene mucho sentido en este esquema que estábamos hablando. Bueno, es una posición conservadora, ¿no? Al final, por lo que está apostando es por refugiarte en activos de mayor seguridad que la renta variable, menos expuestos a los golpes de timón que de Trump, básicamente porque al final la distinción sustancial entre renta fija y renta variable es que los flujos de caja de un activo de renta variable, como su nombre indica, son variables. Es decir, según la economía lo haga mejor o lo haga peor, según la empresa lo haga mejor o peor, los flujos de caja que recibirá el accionista serán mayores o serán menores. En cambio, en la renta fija, los flujos de caja son fijos, salvo que, obviamente, el deudor incumpla su compromiso contractual, es decir, haya un default. Entonces, claro, en un entorno en el que anticipar los flujos de caja variables se vuelve crecientemente complicado, porque cada día nos desayunamos con una ocurrencia o con el descarte de una ocurrencia, y todo eso influye en las estimaciones que podamos intentar hacer sobre los flujos de caja futuros de un negocio, pues claro, estar en renta variable ahora mismo puede ser una montaña rusa. Porque, bueno, pues según nos desayunemos una cosa u otra, la estimación es una u otra y por tanto el valor de la acción es una u otra. En cambio, con la renta fija, sí, esta montaña rusa de nueva información no conduce a incrementar de manera significativa el riesgo de impago, que esa es un poco la cuestión, claro. Si, digamos, bueno, las empresas van a sobrevivir, pero van a ganar algo más o algo menos de dinero, pero su capacidad para hacer frente a los pagos de su deuda corporativa no se va a ver mermada de un modo significativo, pues entonces la renta fija, pues en principio, hay otros factores, por supuesto, el principal, la evolución de la política monetaria y por tanto de los tipos de interés, pero al menos desde ese lado, desde el lado del carrusel de emociones y de fluctuaciones de las estimaciones de flujos de caja futuros, eso no va a impactar tan negativamente o tan agresivamente, mejor dicho, en el valor de la renta fija. Entonces, bueno, puede tener sentido ese salto, depende también de la tipología del inversor. Claro, un inversor que le dé igual la volatilidad o que incluso disfrute con ella, pues a lo mejor no tiene que dar el salto, pero uno que sí que esté más preocupado por la fluctuación del valor de su cartera, pues bueno, puede tener más sentido que esté ahora sobreponderando. Quería hablarte también, dentro de lo que tenemos esta semana, tenemos el dato del PCE, que es la inflación en la que se fija básicamente la Reserva Federal y que puede causar cierta volatilidad. Y me ha llamado la atención una última actualización en el informe de Ed Yardeni, que ha sido siempre de los más alcistas de Wall Street y los más optimistas, y dice que la situación del PCE y del IPC a futuro van a ser muy importantes, y dentro de esto su factor de mayor riesgo ahora mismo, que le están dando cada vez más probabilidades, es la posibilidad de que venga un periodo de estanflación, de desaceleración del crecimiento económico y de una inflación que sea muy pegajosa y al final se cruce, ¿no?, esa posibilidad. ¿Crees que, como dice Yardeni, puede ser uno de los principales riesgos de cola en este escenario también? Hombre, yo creo que ese es el escenario que ahora mismo más preocupa al mercado, ¿no? Esa posibilidad, al menos. Porque, por ejemplo, una crisis
una depresión de tipo deflacionario como la que tuvimos en 2007-2008, creo que nadie se la está planteando. Es decir, un colapso del sistema financiero global y un impago masivo bueno, de la renta fija, ¿no? De los bonos, pues no está sobre la mesa porque no se dan los mimbres económicos y financieros para que algo así suceda. Vamos, no estamos en un contexto de sobreapalancamiento contra activos pues, con valoraciones absolutamente desproporcionadas. Ahora el riesgo que sí puede haber es efectivamente que haya un estancamiento con inflación. Tenemos un exceso de deuda pública, o bueno, un alto volumen de deuda pública, cuya demanda, pues claro, si no sigue creciendo al ritmo necesario para absorber todas las nuevas emisiones cada año, eso tiene un componente inflacionario. Y claro, si esa inflación convive con un estancamiento económico, pues el escenario estanflacionario no es tan inverosímil como si lo sería una depresión deflacionaria del estilo de la de hace 20 años. Entonces, claro, la estanflación, el problema es que obliga a llevar a cabo una política fiscal y monetaria doblemente contractiva y claro, pues se agrava la situación de estancamiento, incluso de recesión, y hasta que se estabiliza el valor de los pasivos estatales, es decir, hasta que deja de haber inflación, pues pueden pasar años. Claro, años de estancamiento o de recesión como receta, como medicina para solventar un escenario de estanflación, pues obligaría, claro, a revisar todas las expectativas de beneficios empresariales, por tanto, todas las valoraciones de activos y con un sesgo mucho más pesimista. ¿Está ese escenario sobre la mesa? Hombre, yo no diría que es ahora mismo lo más verosímil o lo más probable, mejor dicho, pero claro, las políticas arancelarias, en la medida en que sean muy agresivas, te pueden conducir a algo parecido a eso. Es decir, si tú te cargas los flujos comerciales globales, vas a generar una disrupción de la actividad económica muy seria. Y si uno pretende contrarrestar esa disrupción de la actividad económica, que no deja de ser un shock negativo de oferta potencialmente muy contundente, claro, habrá que ver la magnitud de la guerra comercial, pero potencialmente muy contundente, si lo pretendes contrarrestar con políticas monetarias expansivas, ¿no? Si Powell dice, uy, pues se hunde la economía estadounidense, bueno, cae la economía estadounidense, vamos a bajar tipos de interés. Y también con políticas fiscales expansivas, si el gobierno de Trump dice, uy, la actividad económica está por los suelos como consecuencia de los aranceles, vamos a aumentar el déficit público para estimular la economía. Pues ese es un contexto en el que claro que podría prender la mecha esta inflacionaria. Te quería preguntar también por el tema de Europa, ¿no? Que ahora está en boca de todos también, ya no solo en términos de mercados, que está marcando, y luego lo vamos a ver con un gráfico, ¿no? El mejor primer trimestre de las últimas décadas y superando a Estados Unidos y otros mercados, o sea, está siendo muy llamativo. Y en parte este hype que tiene la bolsa europea es por ese plan de gasto incentivado por Alemania y en el que, bueno, pues están metiendo toda la carne en el asador en las infraestructuras y en defensa. No sé qué te parece todo esto que Alemania haya dicho se acabó nuestra responsabilidad fiscal, vamos adelante, expandimos déficit y bueno, como el resto lo ha hecho, pues nosotros también, ¿no? No sé cómo has visto todo esto. A ver, Alemania, más allá de si es recomendable económicamente que lo haga o no, tiene capacidad financiera para hacerlo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Una de las ventajas que te da la austeridad practicada durante muchos años es que si en un momento quieres dejar de ser austero, puedes dejar de serlo sin que se te caiga el edificio encima. Claro, si Alemania tuviese un 150% de deuda sobre PIB, pues a lo mejor no podría hacer según qué cosas o el coste de hacerlas sería desde luego mucho mayor. Entonces, desde un punto de vista financiero, como digo, pues Alemania, si quiere, puede. Otra cosa son si estas inversiones van a ser expansivas en el medio o largo plazo. En el corto está claro que sí. No perdamos de vista que el déficit público no deja de ser meterle dinero en el bolsillo a las generaciones presentes a costa de las futuras.
si ese dinero se mete en el bolsillo ya no de familias, sino como parece que este es el caso, de empresas que son contratistas del Estado y que gracias a este déficit van a ingresar mucho más y van a ganar mucho más dinero y van a contratar mucho más y por tanto van a tener pulmón también para subir salarios y desde luego para repartir más beneficios, bueno, dividendos o plusvalías a sus accionistas, pues claro, eso tiene una perspectiva alcista sobre los mercados, al menos ya digo en el corto plazo. En el largo plazo, pues todo dependerá de cómo contribuyan estas partidas de gasto que quiere acometer de manera extraordinaria Alemania a aumentar la productividad del país. Yo ahí soy menos optimista, en general no confío mucho en las inversiones públicas como forma de relanzar la productividad de la economía de un país en el medio y largo plazo, pero bueno, a corto plazo es verdad que teniendo capacidad fiscal e inyectando pues, el estímulo que se ha planteado que se va a inyectar, pues eso sí tiene una influencia expansiva sobre la economía. Pero luego también hay que tomar en consideración los efectos posibles de segunda ronda más allá de Alemania. Que eso es quizá la duda o la cautela financiera que incluso en el corto plazo, bueno, no en el muy corto plazo, claro, pero bueno, en el corto o medio plazo, habría que tener en cuenta con respecto al optimismo sobre este plan deficitario de Alemania. Lo digo porque la rentabilidad del bono alemán se ha acercado al 4%, perdón, al 3%, y eso ha llevado a que, claro, la del resto de bonos comunitarios de su entorno pues hayan subido también, porque el bono alemán compite con el bono español, con el bono francés, con el bono italiano, y si el bono alemán paga más, pues dejas de comprar el bono italiano y compras el bono alemán. Y si dejas de comprar el italiano, pues el italiano paga más hasta que vuelvas a comprarlo. Entonces, claro, tenemos el coste de la deuda alemana al 3%, casi al 3%, el de la deuda española casi al 4% y el de la italiana casi al 5%. Entonces, esto, si es la nueva normalidad de la deuda pública europea, pues va a tensionar las finanzas públicas de todos estos estados. Los hay que tienen más margen para tensionarlas, como el caso de España, que gracias a la inflación y al aumento del PIB por la inmigración ha diluido apreciablemente el peso de la deuda pública sobre el PIB y ronda ya al 100%, pero otros, claro, como Italia, si tú tienes 130% de deuda sobre PIB y un gasto en intereses que a medio plazo pues se te va, claro, si se mantuviera el coste sobre el 5%, ¿no? Se te va al 6,5% del PIB, pues ahí cuidado, que puede llegar a ser necesario algún tipo de programa de mutualización de deuda o de rescate o de subsidiación del coste de financiación de Italia y ya volvemos pues un poco a toda la dinámica de dudas sobre el euro, sobre la eurozona, sobre la unión monetaria y la unión fiscal, etcétera. Sí, todas estas cosas que nos suenan, ¿no? De sí, tiempos. Nos suenan de hace 13 años, en parte se revivieron después de la pandemia, pero bueno, el Banco Central Europeo salió al quite y terminó calmando los mercados, pero claro, ahora ya no es que haya un pánico, las primas de riesgo no se han disparado, pero es que si tú mantienes más o menos la prima de riesgo y aumentas la rentabilidad del activo libre de riesgo, pues los otros te van a subir en paralelo, claro. Mira, hablando de la inflación de España, quería compartirte este gráfico de aquí, que hoy se ha conocido el dato de inflación al productor en España, que ha alcanzado máximos de los últimos 2 años. Aquí lo veis, 6,6% de inflación. Llevamos una tendencia bastante ascendente desde hace 4 meses. Pasamos del 1,2 al 2,3, 2,6, 6,6 en datos year on year, ¿no? ¿Para ti esto es para asunto a vigilar y que puede revertir también en la inflación general, en lo que es la cesta del IPC? La verdad es que no he estudiado de manera desagregada los datos, o sea que no puedo dar una respuesta muy, muy detallada sobre la causa profunda de esto. No te sabría decir si es un movimiento más estacional o casi coyuntural o marca una tendencia, porque desde luego si marcara una tendencia, y hombre, ya lleva unos cuantos meses como podemos ver al alza, pero bueno, podría terminar revertiendo y volver a una cierta normalidad.
Pero si marcara una tendencia, desde luego es para preocuparse. No perdamos de vista que los índices de precios de los productores se terminan trasladando a los índices de precios al consumo. No es una traslación 1-1, ni mucho menos, pero bueno, el coste de las mercancías que venden los distribuidores comerciales es el coste, entre otros, vamos, el principal es el coste de venta de sus productos, que es el precio de los productores, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, si hay algo más pegajoso o estructural en esta elevación de la tasa de inflación interanual de los productores, desde luego sería algo bastante preocupante. No lo sé porque no he buceado en los datos para darte una respuesta clara al respecto, pero bueno, decías, ¿es algo a lo que prestar atención? Hombre, pues aparentemente sí, es decir, este aumento del 6,6 no es algo normal o no es algo habitual y desde luego no es algo que deba mantenerse en el tiempo si queremos alcanzar y preservar la estabilidad de precios. No, y que además también viendo los últimos datos de IPC, que veíamos como que el suelo ya se había marcado claramente, volvía a repuntar, una inflación que sigue tampoco sin controlarse como en la mayoría de los países con esa parte pegajosa, este componente, ¿no?, de que los productores están pagando precios más altos, pues desde luego no estoy completamente de acuerdo contigo que es algo que tenemos que echarle el ojo 100%, pero seguramente habría que desagregar esos datos para ver ese componente, ¿no?, Claro, y qué es lo que está marcando. Puede haber algún componente que haya sesgado mucho al alza los datos de este mes. Así ha sucedido con el IPC, por ejemplo, en España, y por tanto que no sea del todo representativo de una tendencia que se vaya a mantener al alza. Si tuviéramos alzas tan importantes como esa en la mayoría de bienes al productor, es decir, si no hubiese una causa localizable muy clara en algún shock de oferta o de demanda, desde luego sí sería para preocuparse. Si no, pues bueno, puede ser una anécdota estadística, pero bueno, son cifras o son porcentajes que ya desde luego no son irrelevantes o no son poca cosa. Mira, esto me sirve también, aunque no tiene mucha relación como tal, pero quería compartirte esto porque no sé por qué me ha venido a la cabeza con el tema de la inflación. El otro día Powell, no sé si lo viste en rueda de prensa, le preguntaban por el tema de los aranceles y de por qué los precios podían subir al alza. Hizo una comparativa con las lavadoras. Y Morgan Stanley les ha contestado en su último informe. Dice que claro, que las condiciones de compra, como se espera que ahora están bien y que a futuro puede que no, pues que la gente está consumiendo más y que por eso las perspectivas de los que venden lavadoras u otros electrodomésticos están subiendo. Claro, igual puede haber ese componente de que económicamente haya cierto, porque estamos esperando desaceleración, pero si hay mucho gasto también, a lo mejor el consumo también puede tirar en el corto plazo para después caer, ¿no? Sí, o sea, aparte de estos movimientos, por ejemplo, de los precios que mencionabas antes, pueden ser anticipación de cosas, ¿no? Puede haber un aumento muy fuerte de la demanda, por ejemplo, de ciertos inputs ante el riesgo de que se impongan aranceles, ¿no?, acaparamiento de inventarios, y que eso haya elevado los precios al productor, pero si es así, en el futuro se tenderán a normalizar, ¿no?, a revertir, digámoslo así, hacia la media. Con las lavadoras y los electrodomésticos, pues puede pasar algo parecido. O sea, he visto el argumento de Morgan Stanley, tampoco tengo tanta información como para decir si es correcto o no, pero bueno, al menos es una verosímil que haya una anticipación del gasto frente a, bueno, riesgos futuros de encarecimiento de precios, por ejemplo, vinculados a los aranceles, ¿no? Esto también es algo que vimos, de hecho hice un vídeo en el canal que ha funcionado bastante bien, sobre el porqué de las importaciones récord de oro a los Estados Unidos. Uh-huh. Parecía pues una especie de alarma de colapso del sistema financiero, ¿no? Oye, aquí alguien tiene información muy privilegiada y se está hinchando a comprar oro y a guardarlo dentro de los Estados Unidos. Bueno, en realidad todo apunta a que es una anticipación frente al riesgo de que suban los aranceles y que esos aranceles graven al oro, y por tanto que si quieres importar oro dentro de 8 meses te salga mucho más caro que comprarlo hoy a futuro. Y claro, si lo compras a futuro, pues el vendedor de ese oro a futuro pues le puede interesar comprarlo hoy spot y traerlo a los Estados Unidos y almacenarlo en los Estados Unidos para honrar el contrato de futuros
que tú has suscrito, ¿no? Con la entrega del oro físico. Entonces, bueno, tiene más que ver con eso, aparentemente, que con que se esté acaparando oro por algún temor de colapso financiero. Entonces, es verdad que muchos de los datos que a lo mejor vamos a ver en estos meses y hasta que se clarifique el escenario macroeconómico futuro pueden estar muy influidos por las expectativas que es que no son menores, ¿no? De que las reglas de juego sobre el comercio mundial cambien de manera muy radical. Y todo eso genera movimientos anticipatorios y, por tanto, saltos muy grandes de corto plazo, quizá hay que ponerlos un poco en suspenso hasta que veamos si son realmente una tendencia o simplemente que se ha anticipado gasto futuro, que se han subido precios antes de que se establezcan los aranceles, por ejemplo, si se está importando oro en previsión de que si lo compras más adelante te salga más caro, etc. Déjame que cambio por aquí ya para abordar la parte final del programa, pero no, completamente. El otro día, bueno, llevo viendo gráficos de este estilo mucho tiempo y es la vuelta a las condiciones comerciales posteriores a la Segunda Guerra Mundial o a los años 50, si las amenazas de Trump cristalizan, y esto pues obviamente son condiciones pues muy duras en el caso de que se termine produciendo. Claro, lo que pasa es que la economía de los años 50 estaba muchísimo menos integrada productiva y financieramente de lo que está hoy. Entonces, claro, no es el mismo impacto, ¿no? No podemos pasar de una estructura productiva como la que tenemos hoy a una estructura productiva como la de los años 50 sin que se rompan muchas cosas. Y porque uno podría decir, bueno, pues es menos eficiente, pero bueno, en los años 50 se funcionaba. Vale, podría ser, pero es que la transición de la una a la otra puede ser dramática, sobre todo si se hace así de golpe, porque te disparan tanto los aranceles que es inviable económicamente mantenerte de otra manera. Entonces, bueno, claro que el miedo a que eso suceda o la posibilidad de que eso suceda cambia hoy muchos comportamientos y eso se puede ver reflejado en muchos gráficos que tengan algún comportamiento anómalo en el corto plazo. ¿Y no te parece a ti que hay riesgo de que a lo mejor se tejieran alianzas contra Estados Unidos si esto se mantiene? Porque ahora Estados Unidos parece que está echando las cartas, ¿no? Como decía Trump en esa reunión con Zelensky, que él tenía las cartas, pero yo digo, bueno, ¿y si las cartas se mueven de que Canadá se harta, México se harta y empiezan a hacer tratados de libre comercio con Europa, con China, etcétera? Estados Unidos ahí tiene un riesgo, ¿no? De que esto le salga mal. Yo es que es lo que creo que habría que hacer. Es decir, yo creo que la estrategia no debería ser plantarle cara a los Estados Unidos de pues si tú me subes aranceles, yo te los subo más. Y si tú me los vuelves a subir, yo te los subo aún más. Porque eso te conduce a la autarquía entre bloques, ¿no? Es decir, claro, es una carrera hacia el vacío. Bueno, para mí mi mejor opción, si hay una voluntad de negociación liberalizadora por parte del gobierno de Trump, que podría ser, es una de las hipótesis y a lo mejor parte de su gobierno es lo que desearía. Claro, la mejor opción sería negociar con Estados Unidos y, oye, si te suben aranceles para que tú los bajes, pues los bajáis los dos, ¿no? Pero si eso no está sobre la mesa, que no está claro que sea realmente una de las intenciones de la guerra comercial de Trump, puede ser, pero no está claro, yo iría por el lado de tratados de libre comercio con otros países, es decir, buscar otros mercados hacia los que poder remitir nuestras exportaciones, que no es ni mucho menos tan sencillo, ¿eh? Aún así, con todo eso habría disrupción económica, porque si tú tienes pues la cadena de valor de automóviles dividida entre Estados Unidos, México y Canadá, por mucho que Canadá firme un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la cadena de suministros es la que es. Entonces no la puede trasladar a la Unión Europea de la noche a la mañana. Y claro, démonos cuenta de que los aranceles se multiplican a lo largo de esta cadena, porque si Estados Unidos importa un input de México, lo transforma en Estados Unidos y lo reexporta a Canadá para luego volverlo a importar, pues claro, ha pagado aranceles de México a Estados Unidos y luego otra vez de Canadá a Estados Unidos. Cada vez que sale fuera de Estados Unidos y lo vuelve a importar, porque parte de la cadena de valor pues va añadiendo valor en distintas etapas de la geografía mexicana, estadounidense o canadiense, pues eso es volver a pagar el arancel del 15, del 20 o del 25%. Entonces se van
se van acumulando y termina siendo un aumento brutal del precio. Entonces, esa disrupción de las cadenas de valor se daría, sí o sí, pero aún así creo que podemos minimizar el golpe, el daño y sobre todo readaptarnos de una manera lo menos dolorosa posible, firmando acuerdos de libre comercio con otros países. Y eso a lo mejor también llevaría, no lo sé, a Estados Unidos a replantearse su estrategia de golpear a sus aliados. Porque si golpeas a tus aliados pueden dejar de ser aliados. Pero, repito, por no pintar solo a Estados Unidos como el malo de la película, porque en Europa hay también mucha hipocresía con este asunto. Se está echando pestes contra el gobierno de Donald Trump por su subida arancelaria, y yo soy el primero que las he hecho, pero porque yo soy un convencido defensor del libre comercio. La Unión Europea es un estado o un macroestado que castiga terriblemente con aranceles las importaciones de muchos países, entre ellos Estados Unidos. Los aranceles medios que hasta ahora tenía Europa contra Estados Unidos eran mayores que los que Estados Unidos tenía contra Europa. Hace 2 tardes, como aquel que dice, la Unión Europea le declaró la guerra comercial a China contra los automóviles, contra su industria automovilística. Entonces, claro, que tú estés también metido en una guerra comercial de una intensidad menor que la que está planteando Trump, pero una guerra comercial al fin y al cabo, y que ahora digas, no, es que las guerras comerciales son malísimas. Pues hombre, cambia tu enfoque. Que tu enfoque no sea la guerra comercial, sino el libre comercio. Entonces, bueno, creo que Europa debería, ya digo, plantearse buscar acuerdos de libre comercio, pero idealmente, si hay voluntad de entendimiento con Estados Unidos para abrir recíprocamente el comercio, ese debería ser el camino a seguir. Oye, me parece interesante, súper lo que has comentado, pero para cerrar te quería preguntar por Argentina, porque estamos muy cerca de que haya acuerdo con el FMI. No sé qué perspectivas tienes, porque hemos conocido también últimos datos que han sido positivos. ¿Qué puede suponer este acuerdo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el horizonte para Argentina con esta situación? A ver, es un tema largo, ¿no? Pero yo personalmente el Fondo Monetario Internacional lo cerraría. Creo que el Fondo Monetario no tiene que existir y no se tiene que dedicar a dar créditos a estados sobreendeudados a costa de la capacidad de financiación de los estados solventes, ¿no? O sea, creo que esto es algo que es el discurso liberal canónico y que yo mismo he defendido muchísimas veces. Ahora, desde la perspectiva del Estado argentino, que es de lo que estamos hablando, claro, si a ti te prestan a un tipo de interés más bajo de aquel al que te puedes financiar al mercado, pues te están subsidiando, te están haciendo una transferencia internacional, digámoslo así, ¿no? Un regalo internacional. Entonces, yo desde la perspectiva del Estado argentino entiendo que quiera cerrar un acuerdo de financiación con el fondo. Y es un acuerdo que si se gestiona razonablemente, será beneficioso para el Estado argentino. Para los que financian ese préstamo, que somos el resto, pues a lo mejor no, porque estamos asumiendo un riesgo alto a cambio de una rentabilidad baja. Pero para el Estado argentino, si hace bien las cosas, sí lo será. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Todos los préstamos que hasta la fecha ha dado el FMI a Argentina, se los había dado para sufragar el déficit público argentino. Es decir, para posibilitar que el Estado argentino siguiera gastando más de lo que ingresaba. Es decir, para retrasar el ajuste de las cuentas públicas, para darle más gasolina al pirómano. Lo que ha dicho el FMI, y es así, y de hecho los críticos de Milei también lo han reconocido, es que Milei ha hecho más ajuste que aquel que le pedía el FMI. Es decir, que ha sido más papista que el Papa, que se ha preocupado más por su acreedor, por el FMI, que el propio acreedor, ¿no? Entonces, si esta dinámica de austeridad y de equilibrio fiscal se mantiene, que tú recibas financiación para refinanciar los vencimientos de tu deuda, porque Argentina sigue muy endeudada, por mucho que tengas superávit o equilibrio fiscal, no tienes la capacidad de retirar todos los vencimientos de deuda que se te van acumulando, pues eso, claro, es una forma de darle estabilidad financiera al país para que la economía se siga recuperando y para que se afiance la posición fiscal del Estado, ¿no?
Además, en el caso de Argentina, este préstamo creo que puede ser positivo si, de nuevo, el gobierno de Javier Milei cumple con su compromiso, porque es un préstamo que supuestamente irá vinculado a un levantamiento anticipado de los controles de capitales. El gobierno de Javier Milei, yo creo que con buena razón en ese sentido, tiene una preocupación de que si levanta los controles de capitales en una posición financiera que todavía es débil del Estado argentino, sus reservas internacionales netas siguen siendo negativas, muy negativas, puede haber una depreciación muy fuerte del peso. Y una depreciación muy fuerte del peso, es decir, una cosa es que tú toleres una cierta depreciación, pero que se te vaya el peso y que no seas capaz de controlarlo, puede ser un movimiento autoalimentado que te destruya las expectativas y que te, no voy a decir que te regrese a las altísimas tasas de inflación o a la hiperinflación a la que parecía abocada Argentina en 2023, pero desde luego que te rompa esta más o menos estabilidad que has alcanzado por debajo del 3% mensual. Entonces, claro, el préstamo recapitaliza al Banco Central, porque es un préstamo al Tesoro, pero el Tesoro lo utilizará para pagar las deudas que tiene con el Banco Central, con lo cual las reservas de dólares irán al Banco Central, y con ello el Banco Central tendrá ya reservas internacionales netas positivas y tendrá un margen de maniobra para estabilizar el valor del peso en los mercados, al menos para frenar depreciaciones de pánico monetario, ¿no? Entonces, claro, si tú levantas los controles de capitales y tienes la posibilidad de evitar un pánico monetario en una economía que lo está haciendo muy bien, es decir, está marcando tasas de crecimiento anualizadas cercanas al 6%, que está creando empleo, pues bueno, yo creo que la perspectiva en ese sentido mejora. Pero la clave, insisto, es que no se emborrachen del crédito que les dé el FMI, que no lo utilicen para dilapidar en gasto corriente, en sufragar el déficit público, sino en reconstruir las finanzas públicas del Estado argentino, los vencimientos de la deuda pública del Estado argentino, la estabilidad cambiaria de la moneda argentina, que no deja de ser un pasivo del Estado argentino. Si es para eso, pues desde la perspectiva del Estado argentino, pues bien, tanto en el corto, medio como en el largo plazo. Si es para otras cosas, pues para el Estado argentino en el corto plazo quizá bien, ¿no? La fiesta peronista que siga, a medio y largo plazo mal, porque empeorará la calidad de la economía y el nivel de vida de la sociedad. Para los acreedores, para los prestamistas, pues bueno, nunca es bueno que tomen por la fuerza tu dinero y se lo presten en contra de tu voluntad a otro. Pues bueno, yo creo que ha sido un repaso bastante amplio de todo lo que tenemos ahora en la actualidad. Como siempre, un placer tenerte por aquí, Juan. Siempre aprendemos mucho y bueno, pues ahora en este contexto en el que hay mucha información y muchas novedades y muchos cambios, pues con más razón, ¿no? Intentar analizar lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Todas las condiciones y el disclaimer, así que bueno, pinchad ahí, os podéis hacer clientes directamente para ver cómo funciona todo esto y todas las novedades y productos que hay. Recordaos que os suscribáis al canal, dadle like y comentad qué os ha parecido toda la charla, que no lo he comentado a lo largo del directo, así que comentad por ahí. Y bueno, dicho esto, mañana nos vemos a las 5 de la tarde, también estaremos por aquí activos. Espero que os lo hayáis pasado bien, ¿no? con esta charla, hayáis aprendido también y os hayáis informado, y mañana más actualidad informativa y más novedades por aquí, que siempre estamos al pie del cañón. Un abrazo a todos, hasta mañana.